El teléfono sonó a las 9:43 de la mañana y supe con una certeza fría que me atravesó el pecho que algo no estaba bien. No fue una intuición mística ni un presentimiento exagerado. Fue algo mucho más simple y más inquietante. Nadie me llamaba a esa hora. Cuando escuché la voz del hombre del otro lado, educada pero tensa, diciendo: «Señora, le hablamos del banco», sentí como el aire se me quedaba atrapado en la garganta. Lo que vino después no fue una frase, fue una grieta. Su nuera está aquí, pero con un hombre, idéntico a su hijo. Me reí. Una risa corta, nerviosa, casi automática. Eso es imposible. Mi hijo está de viaje de trabajo. Hubo un silencio, largo, pesado. Entonces la voz bajó y dijo: «Por favor, venga inmediatamente». El resto de la mañana se volvió borroso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y subido el de mis pensamientos. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más, esperando que vibrara otra vez y alguien dijera: «Disculpe, fue un error». No pasó. Me llamo Elena Salgado, tengo 62 años y he aprendido a no dramatizar sin pruebas. Pero también he aprendido que cuando algo no encaja, no es casualidad. El banco no llama a una suegra para contar chismes. El banco llama cuando hay papeles, firmas y dinero en juego. Me puse el suéter sin saber por qué. Afuera no hacía frío, pero yo lo sentía por dentro. Tomé el bolso, revisé que estuvieran las llaves, cerré la puerta y bajé las escaleras despacio, como si cada escalón necesitara confirmación. En el reflejo del vidrio del elevador vi a una mujer que reconocí y no reconocí al mismo tiempo. El cabello recogido, las arrugas alrededor de los ojos, la boca apretada. No era miedo, era concentración. En el trayecto al banco intenté ordenar lo que acababa de escuchar. Su nuera está aquí. Eso por sí solo no era extraño. Verónica, mi nuera, siempre había sido eficiente, resolutiva, de esas mujeres jóvenes que dicen «yo me encargo» y uno agradecido se hace a un lado. Lo inquietante era lo otro. Con un hombre idéntico a su hijo. Mi hijo Javier llevaba 3 días de viaje de trabajo. Monterrey, según él. Me había llamado la noche anterior para decirme que estaba cansado, que las reuniones se habían alargado. Nada fuera de lo normal. Nada que yo hubiera cuestionado. ¿Por qué lo haría? Es mi hijo. Y Verónica, su esposa, siempre se había mostrado tan atenta conmigo que jamás se me ocurrió dudar. El banco estaba igual que siempre, aire acondicionado un poco más fuerte de lo necesario, filas ordenadas, pantallas con números avanzando. Y sin embargo, cuando crucé la puerta, algo cambió. El guardia me miró 2 veces antes de pedirme identificación. No con desconfianza, con curiosidad, como si ya supiera quién era yo antes de que dijera mi nombre. «Vengo por una llamada», dije. «Elena Salgado». No tuve que repetirlo. Una joven del mostrador levantó la vista de inmediato y asintió como si estuviera esperando exactamente esa frase. Me pidió que la siguiera. Caminamos por un pasillo estrecho hasta una oficina pequeña con paredes de vidrio esmerilado. Allí estaba el hombre de la llamada, licenciado Mauricio Herrera, decía la plaquita sobre su escritorio. Tenía el rostro pálido, los dedos entrelazados con una rigidez que no se aprende en los manuales de atención al cliente. «Gracias por venir tan rápido, señora Salgado», dijo. «Por favor, tome asiento». Me senté. El corazón me latía con fuerza, pero mi voz salió firme cuando pregunté: «¿Dónde está mi nuera?». El licenciado intercambió una mirada con una mujer más joven que estaba de pie junto a la ventana. Luego se levantó y se acercó al vidrio. Antes de responder, dijo en voz baja: «Necesito que vea algo». Corrió apenas la persiana. No lo suficiente para que desde afuera nos vieran,
pero sí para que yo pudiera mirar hacia la sala principal. Y ahí estaban. Verónica estaba sentada frente a un gerente. La reconocí de inmediato, el cabello perfectamente peinado, la espalda recta, esa forma suya de sostener el bolso con ambas manos sobre el regazo. A su lado de pie había un hombre. No fue el parecido lo que me dejó sin aire, fue la precisión, la estatura, la manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba, el gesto automático de tocarse el mentón con los dedos mientras esperaba una respuesta. Ese gesto era de Javier desde niño. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Las piernas se me aflojaron y tuve que apoyarme en el borde de la silla. No puede ser, murmuré. Eso mismo pensamos, respondió el licenciado. Pero hay detalles que no coinciden. Quise preguntar cuáles, pero no pude apartar la vista de esa escena. Verónica sonreía con naturalidad. El hombre a su lado asentía seguro, cómodo. Demasiado cómodo. Como alguien que ha ensayado ese papel más de una vez. Están intentando realizar un trámite importante, continuó el licenciado. Cambios en cuentas, autorizaciones. La señora se presenta como usted y el caballero como su hijo. Mi hijo está de viaje. Repetí más para convencerme que para informar. Eso nos dijo ella también, añadió la mujer junto a la ventana. Que usted no podía venir y que ellos tenían autorización. Autorización. La palabra cayó con un peso distinto. Pensé en las veces que había firmado sin leer confiando. Pensé en cuántas veces Verónica me había dicho, no se preocupe, suegrita, yo lo reviso. Pensé en lo fácil que había sido hacerme a un lado. ¿Qué quieren que haga?, pregunté al fin. El licenciado me miró con cautela. Por ahora nada, solo observe. Y entonces lo entendí. Esto no había empezado hoy. Nadie se sienta en un banco a fingir una identidad sin preparación. Nadie imita gestos, voces y respuestas por accidente. Alguien había estudiado a mi hijo. Alguien había aprendido su forma de estar en el mundo. Sentí una mezcla extraña de miedo y lucidez. Una voz interna firme que no reconocí de inmediato me dijo, no te apresures. Si entraba ahí gritando, negaría todo. Si me quedaba en silencio, se equivocarían. Quiero irme, dije. El licenciado asintió sin sorpresa. Es lo más prudente por ahora. Salí del banco por una puerta lateral. Nadie me vio. En la calle, el ruido de los coches y las conversaciones ajenas me golpearon con una normalidad ofensiva. Todo seguía igual para los demás, mientras mi mundo acababa de inclinarse. Caminé 2 cuadras sin sentir los pies. Me senté en una banca y respiré hondo. Pensé en Javier, pensé en Verónica, pensé en mi apellido escrito en tantos documentos. Alguien estaba usando mi familia como disfraz. Y supe con una claridad que me heló la sangre que no iba a enfrentar esto como una madre desesperada. Iba a enfrentarlo como lo que soy, la única persona que conoce la verdad completa de su propia vida. No volví a mirar atrás cuando crucé la puerta lateral del banco. Temí que si lo hacía, mi cuerpo me traicionara y me empujara a entrar de nuevo a enfrentar a Verónica ahí mismo, a exigir explicaciones con la voz quebrada. No era el momento. Lo sabía, con una claridad que no admitía discusión. El momento correcto no siempre es el más ruidoso. El sol de media mañana me golpeó en la cara como una bofetada. El tráfico seguía su curso. La gente hablaba por teléfono, alguien reía en una terraza cercana. Todo parecía indecentemente normal. Caminé sin rumbo durante 2 cuadras, sintiendo que mis pies no me pertenecían. Me senté en una banca de metal fría, incluso bajo el sol, y dejé que el aire me llenara los pulmones. No lloré. No todavía.
Repetí la escena una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar un error, un detalle que invalidara lo que había visto. Verónica, mi nuera, sentada con seguridad. Y ese hombre que no era mi hijo, y sin embargo se movía como él. La forma de cruzar los brazos, la ligera inclinación de la cabeza, al escuchar incluso la pausa antes de hablar, esa pausa que Javier tenía desde adolescente, como si ordenara las palabras antes de soltarlas. No era un parecido superficial, era una imitación trabajada. Saqué el teléfono del bolso. Tenía un mensaje de Javier de hacía 30 minutos. Mamá, hoy voy a estar todo el día en juntas. Te llamo en la noche. Lo leí 2 veces, no porque dudara de las palabras, sino porque ahora sonaban huecas como una grabación antigua. ¿Estaba realmente en Monterrey? ¿O alguien había aprendido a escribir como él también? Guardé el teléfono sin responder. Por primera vez en mi vida no corrí a tranquilizar a mi hijo. Necesitaba entender antes de hablar. Volví a casa caminando despacio. Cada paso era un esfuerzo consciente por no acelerar, por no dejar que la ansiedad me empujara a decisiones torpes. Al entrar, el silencio me envolvió de inmediato. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie en medio de la sala, mirando los muebles que había elegido años atrás, las fotografías familiares enmarcadas con cuidado. En una de ellas, Javier y Verónica el día de su boda. Ella sonriendo, él con esa expresión suya entre nerviosa y orgullosa. ¿En qué momento dejé de mirar con atención? Me senté y respiré hondo. La voz del licenciado resonaba en mi cabeza. Hay detalles que no coinciden. Detalles. Esa palabra era clave. Las mentiras grandes se sostienen con detalles pequeños mal aprendidos. Y yo conocía los detalles de mi hijo mejor que nadie. Abrí el cajón donde guardaba documentos, no porque sospechara algo concreto, sino porque necesitaba tocar papel, anclarme a algo sólido. Actas, recibos, estados de cuenta. Todo parecía estar en orden, demasiado en orden. Entonces noté una ausencia. Mi credencial del INE no estaba en la carpeta donde siempre la guardaba, tampoco el pasaporte. Sentí un frío recorrerme la espalda. No entré en pánico, al menos no como lo habría hecho antes. Cerré el cajón con cuidado y fui al dormitorio. Revisé el closet, los estantes altos, la caja donde guardo papeles viejos. Encontré copias. Buenas copias. Demasiado buenas. Escaneadas recientes. Me senté en la cama con una de ellas en las manos. Mi nombre, mi foto, mi firma, todo estaba ahí. Todo excepto algo esencial: la historia. Nadie puede copiar décadas de memoria. Nadie puede aprender de memoria una vida entera sin equivocarse. Recordé entonces pequeñas escenas que había ignorado. Verónica pidiéndome mi fecha exacta de nacimiento para un trámite. Verónica preguntando por el segundo apellido de mi madre por curiosidad. Verónica ofreciéndose a guardar mis documentos para que no se pierdan. En su momento me pareció cuidado. Ahora entendía que también era exceso. El timbre sonó y casi doy un salto. Era Lupita, mi vecina y amiga de toda la vida. Entró con su energía habitual, hablando antes de cerrar la puerta. «Te vi salir temprano», dijo. «¿Todo bien?» La miré y por primera vez desde la llamada sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No le conté todo. No todavía. Pero dije lo suficiente. «Algo no cuadra con Verónica», murmuré. «Y con Javier». Lupita frunció el ceño. «Cuando algo no cuadra, comadre, es porque alguien está empujando desde atrás», sentenció. «¿Fuiste al banco?» Asentí. «Entonces no estás loca», dijo sin dudar. «Si el banco te llama, es porque hay movimiento». Sus palabras simples y directas me devolvieron un poco de tierra bajo los pies.
No estaba imaginando cosas, no estaba exagerando. No hagas nada todavía, añadió. Observa. El que miente siempre se equivoca. La acompañé a la puerta y cuando se fue me senté otra vez. La tarde avanzaba despacio. Pensé en llamar a Javier. Marqué su número y colgué antes de que sonara. No, no aún. En lugar de eso, abrí una libreta vieja y empecé a escribir. Fechas, frases, pequeños detalles que solo Javier sabría. El apodo que me decía de niño, el nombre del perro que tuvimos cuando él tenía 7 años, la cicatriz en la rodilla izquierda y cómo se la hizo. Memoria vivida no aprendida. Si alguien estaba usando el rostro de mi hijo para mover papeles, yo iba a usar su verdad para detenerlos. Cuando anocheció, el teléfono vibró. Era Verónica. Suegrita, dijo con su tono dulce, hoy fui al banco por lo de la cuenta. ¿Todo bien, No se preocupe. Cerré los ojos un segundo antes de responder. Qué bueno, Verónica, dije con calma. Gracias por avisar. Colgué con la mano firme. Ella creía que yo no sabía nada. Creía que seguía siendo la mujer que firmaba sin leer y confiaba sin preguntar. Ese era su error. Me acerqué al espejo del pasillo y me observé con detenimiento. No vi a una mujer derrotada. Vi a alguien despierta y entendí algo fundamental. Esto no era solo un problema de dinero o de papeles. Era una usurpación. De mi hijo, de mi familia, de mi lugar. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino porque mi mente trabajaba sin descanso acomodando piezas. Ya no era una madre confundida. Era una mujer que había decidido no ser borrada. Y al amanecer supe exactamente qué tenía que hacer después. Amanecí antes de que sonara el despertador. La luz apenas entraba por la rendija de la cortina y por un instante tuve la tentación de pensar que todo había sido un mal sueño. Me quedé inmóvil, escuchando los ruidos de la casa, el refrigerador, encendiéndose un coche pasando a lo lejos. La normalidad insiste incluso cuando ya no le creemos. Luego recordé el rostro del hombre. En el banco, la seguridad con la que imitaba a mi hijo, y el recuerdo se asentó como una piedra. No era un sueño, era un plan. Preparé café con movimientos lentos, deliberados. El aroma me devolvió un poco de calma. Me senté a la mesa con la taza entre las manos y abrí la libreta donde la noche anterior había anotado detalles. Leí los nombres, las fechas, las pequeñas historias que solo Javier y yo compartíamos. La memoria no se falsifica, me repetí. Puede aprenderse una firma, pero no una infancia. A media mañana sonó el teléfono. Era Javier. Dudé un segundo y contesté. Mamá dijo, ¿todo bien? ¿Te sentí rara anoche? Todo bien, hijo, respondí. ¿Cómo va el trabajo? Habló de reuniones de cifras de cansancio. Lo escuché con atención, no para atraparlo en una mentira, sino para reconocerlo. Y lo reconocí. Esa voz era la de mi hijo. No la del hombre del banco. No la del imitador. Colgué con un nudo en el estómago y una certeza nueva. O Javier no sabía nada, o estaba tan lejos de entenderlo como yo lo había estado hasta ayer. Decidí ordenar la casa. No por limpieza, sino por búsqueda. Abrí cajones que no tocaba desde hacía años, revisé carpetas viejas, sobres amarillentos. Encontré estados de cuenta antiguos, contratos, pólizas. Mi nombre aparecía una y otra vez, siempre acompañado del de Javier. Como respaldo, como garantía, nunca como protagonista. Me dolió admitirlo, pero era cierto. En el fondo de un cajón hallé una carpeta que no reconocí. Dentro había copias de mis documentos, impresiones de correos, incluso una hoja con firmas practicadas. No eran idénticas, pero se acercaban lo suficiente
como para engañar a alguien apurado. Sentí una mezcla de rabia y claridad. Esto no era improvisado. Alguien había ensayado. Alguien había tenido tiempo y acceso. Pensé en Verónica, en cómo se ofrecía a ayudar, en su sonrisa paciente cuando yo dudaba, en las veces que me dijo, déjelo en mis manos. Comprendí entonces que la traición más eficaz no llega con gritos, sino con comodidad. Te quitan el control mientras te hacen sentir cuidada. A la 1 del día salí de casa con un propósito claro. No iba a enfrentar a nadie, iba a prepararme. Fui a una papelería y compré una carpeta nueva, separadores, notas adhesivas. Volví a casa y clasifiqué todo. Originales por un lado, copias por otro. Fechas, movimientos, nombres. Cada papel encontraba su lugar. Mientras ordenaba sentí algo que no había sentido desde la llamada del Banco Control. Por la tarde llamé a licenciada Adriana Pineda, una abogada que Lupita me había recomendado hacía tiempo. No le conté todo por teléfono, solo dije lo necesario. Necesito proteger mi identidad, expliqué, y entender mis opciones. Venga mañana a primera hora, respondió con una calma que agradecí, y traiga todo lo que tenga. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Nunca pensé que necesitaría una abogada para defender mi propio nombre, pero ahí estaba haciéndolo. Al caer la noche, Verónica volvió a llamar. Esta vez su tono era distinto, más tenso. Suegrita, ¿usted fue hoy al banco? Sonreí para mí misma antes de responder. ¿Por qué lo preguntas? Porque, nos dijeron que había una alerta en la cuenta. Nada grave, seguro es un error. Qué raro, dije. Yo no he ido al banco hoy. Hubo una pausa breve, casi imperceptible, suficiente. Ah, bueno, dijo ella. Entonces mañana se aclara. Seguro, respondí. Buenas noches, Verónica. Colgué con la certeza de que ya había dado el primer paso sin moverme del lugar. Ella sabía que algo había cambiado. No sabía qué, y eso la inquietaba. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer cansada, sí, pero también atenta. Me hablé en voz baja, algo que no hacía desde hacía años. No te están robando el dinero, me dije. Te están robando el lugar, y eso no se permite. Apagué la luz con una decisión tomada. Al día siguiente hablaría con la abogada. Después con el banco. En ese orden. No iba a correr. Iba a caminar firme. Porque entendí algo esencial. Mientras el sueño finalmente me vencía, quien copia una vida, cree que la vida es solo datos. Y ahí, justo ahí, es donde siempre se equivoca. Llegué al despacho de la licenciada Adriana Pineda a las 8:30 en punto. No porque fuera puntual por costumbre, sino porque no quería llegar tarde a mi propia defensa. El edificio era antiguo, con un elevador lento y un pasillo que olía a papel y café recalentado. Ese olor curioso me tranquilizó. Era el olor de los asuntos serios, de los que se resuelven con tiempo y método. Adriana me recibió con un apretón de manos firme. Tenía una voz clara y una mirada directa que no se desviaba cuando hablaba. Me pidió que me sentara y antes de que yo empezara a explicar dijo: «Cuénteme los hechos, no las sospechas, los hechos». Respiré hondo y obedecí. Hablé del banco, de la llamada de Verónica, del hombre, idéntico a mi hijo. Le mostré las copias, las firmas ensayadas, la carpeta encontrada en el cajón. Adriana escuchó sin interrumpir, tomando notas precisas. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Luego levantó la vista. «Esto no es un malentendido», dijo. «Es suplantación de identidad. Y la mejor defensa es la calma». Me explicó los pasos con una claridad que agradecí. No confrontar, no alertar, documentar. Solicitar al banco protocolos de verificación,
pedir resguardos, activar alertas, cerrar grietas antes de que alguien las use. Asentí a cada indicación como quien aprende a caminar de nuevo con atención consciente. Hay algo más, añadió. Si el imitador está bien entrenado, fallará en lo que no se aprende recuerdos, reacciones espontáneas. Ahí es donde usted es clave. Salí del despacho con una carpeta más gruesa y una cabeza más liviana. Ya no estaba sola, tenía un plan. Y por primera vez desde la llamada no sentí prisa. De regreso a casa, recibí un mensaje de Javier mamá. Todo bien, Verónica. Dice que el banco llamó por una tontería. Lo leí sin responder, no porque quisiera castigar a mi hijo, sino porque todavía no era el momento de decirle. Decirle ahora sería lanzarlo a una confusión que solo beneficiaría a quien ya estaba en movimiento. Por la tarde, me permití algo que había postergado observar. Observé a Verónica cuando vino a dejar unos documentos para que los revisara. Observé cómo colocaba el bolso, cómo evitaba mirarme a los ojos cuando hablaba del banco, cómo aceleraba las frases cuando mencionaba a Javier. No dije nada. Sonreí, asentí, hice preguntas inocentes. ¿En qué hotel está Javier?, pregunté con naturalidad. En el de siempre, respondió. Ya sabe, el de la esquina del parque o el de la avenida, insistí suave. Se aclaró la garganta. El de la avenida, asentí. Anoté mentalmente la vacilación. No la confronté, la dejé pasar. Las mentiras necesitan espacio para crecer. Yo se lo estaba dando. Esa noche llamé al banco desde casa siguiendo las indicaciones de Adriana. Pedí hablar con doctora Camila Torres del área legal. Me identifiqué y solicité activar protocolos de verificación avanzada. Mi voz no tembló. Había aprendido que la firmeza también se escucha. Necesitamos su presencia para una revisión, dijo ella. Mañana por la mañana. Estaré ahí, respondí. Colgué y me senté en el sillón mirando el techo. Pensé en la palabra madre, en cómo durante años la había confundido con renuncia. Renuncia a preguntar, a exigir, a ocupar espacio. Pensé en cuántas veces me había dicho que callar era cuidar la paz. La paz sin verdad no es paz, entendí. Es silencio impuesto. Antes de dormir, abrí la libreta y añadí nuevas notas. Recordé detalles que podrían parecer insignificantes para cualquiera, pero que para mí eran llaves, el apodo que Javier me decía cuando tenía 5 años. La canción que cantábamos en el coche, el nombre del primer amigo que llevó a casa. No para usar como arma, sino como prueba de realidad. A medianoche el teléfono vibró. Era Verónica otra vez. Suegrita, mañana tengo que ir temprano al banco con Javier, dijo. Si llaman, no se preocupe. La frase era una invitación a la tranquilidad. Sonreí. Gracias por avisar, respondí. Descansa. Colgué y apagué la luz. No dormí de inmediato. Escuché mi respiración, sentí el peso de mi cuerpo en el colchón. No estaba ansiosa, estaba atenta. Hay una diferencia profunda entre ambas cosas. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Ropa sencilla sin adornos. No necesitaba impresionar a nadie, necesitaba ser exacta. En el banco, doctora Camila me recibió con profesionalismo. Revisamos fechas, firmas, movimientos. Me explicó el procedimiento. Preguntas de seguridad, observación de respuestas espontáneas, comparación de escritura bajo presión. Asentí. Todo era sobrio, sin drama. Así debía ser. No se preocupe, dijo. Aquí no buscamos culpables, buscamos coherencia. Coherencia. La palabra resonó en mí como un faro. La verdad siempre es coherente, incluso cuando duele. Salí del banco, con una cita confirmada
para una revisión conjunta. No avisé a nadie. Dejaría que Verónica creyera que todo seguía igual. La normalidad aparente es el mejor terreno para el error ajeno. Esa tarde, Javier me llamó de nuevo. Contesté. Mamá, ¿estás bien?, preguntó. Te siento distante. Estoy pensando, respondí. Y eso a veces se nota. Rió aliviado. Siempre fuiste así. Colgué con un nudo dulce en la garganta. Mi hijo no era el enemigo. El enemigo era la mentira que caminaba con su rostro. Antes de acostarme, me miré otra vez en el espejo. Vi a la mujer que había aprendido a esperar su turno sin desaparecer. La paciencia no es debilidad, me dije. Es estrategia. Y con esa certeza, supe que el siguiente encuentro no sería improvisado. Sería el principio del final. Llegué al banco 10 minutos antes de la hora acordada. No porque quisiera adelantarme, sino porque no quería correr. Aprendí en estos días extraños que la prisa es aliada de quien miente. Yo ya no estaba de su lado. Me senté en la sala de espera con la espalda recta y las manos quietas sobre el bolso. No revisé el teléfono. No miré alrededor. Esperé. La doctora Camila Torres apareció puntual. Me saludó con un gesto profesional y me condujo a una sala de reuniones amplia, con una mesa larga y ventanas altas. Había 2 personas más, el licenciado, que me había llamado el primer día, y un gerente que no conocía. Nadie sonreía, no por frialdad, sino por respeto a lo que estaba en juego. Gracias por venir, señora Salgado, dijo el gerente. Vamos a hacer una verificación de rutina. Rutina. La palabra era una formalidad. Todos sabíamos que aquello no tenía nada de rutinario. Me senté, respiré hondo, pensé en Adriana, en sus indicaciones claras. Observe, escuche, no se adelante. Asentí para indicar que estaba lista. Ayer comenzó la doctora Camila, se intentó realizar un ajuste menor en una cuenta asociada a su nombre. Durante el proceso surgieron inconsistencias. Hoy necesitamos confirmar algunos datos. Entiendo, respondí. Estoy aquí para eso. La primera parte fue sencilla. Fechas, números, movimientos que reconocí sin dificultad. Respondí con naturalidad, sin esfuerzo. La verdad no necesita memoria extra, pensé. Simplemente está. Luego vinieron las preguntas de seguridad. No las que aparecen en formularios, sino las que se activan cuando algo no encaja del todo. ¿Puede decirnos el nombre de su primer sobrino?, preguntó el licenciado. Andrés, respondí sin dudar. Nació cuando yo tenía 28 años. Anotaron, siguieron. ¿Recuerda dónde conocieron sus padres? En una fiesta familiar en Zapopan, dije. Mi madre siempre contaba esa historia. Asentían. Todo fluía con una serenidad que me sorprendía incluso a mí. No había orgullo, no había tensión, solo exactitud. La doctora Camila cerró la carpeta y me miró. Ahora necesitamos confirmar algo más, dijo. Ayer estas mismas preguntas fueron respondidas por la persona que se presentó como usted. No pregunté qué había dicho, ya lo sabía. Esperé. En 2 casos, continuó, hubo respuestas distintas, no erróneas por sí mismas, pero inconsistentes con registros previos. Sentí un alivio silencioso, no porque alguien hubiera fallado, sino porque la lógica seguía su curso. ¿Qué respondió?, pregunté con cuidado. Dijo que su primer sobrino se llamaba Lucas, explicó, y que nació después de su matrimonio. No sonreí, no asentí, simplemente dije, eso no es un olvido, es una invención. El gerente intercambió una mirada con el licenciado. Coincidimos, dijo. Por eso suspendimos el trámite y activamos una alerta interna. La palabra alerta me dio una sensación extraña, casi de protección.
Alguien había creído en la incoherencia y eso bastaba por ahora. ¿Mi nuera sabe de esto?, pregunté. No con este detalle, respondió la doctora Camila, y preferimos que así siga hasta completar el proceso. Asentí. No quería venganza, quería precisión. Habrá una revisión conjunta, añadió, con las partes presentes. Es importante que usted esté. Estaré, dije. Díganme cuándo. Salí del banco con una calma nueva. El sol me pareció menos agresivo que otras veces. Caminé despacio hasta el coche y me quedé un momento con las manos en el volante respirando. La copia había fallado. No porque fuera torpe, sino porque nadie puede cargar con recuerdos ajenos sin tropezar. El teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. Suegrita, el banco está poniendo trabas. Javier está molesto. ¿Usted habló con alguien? Leí el mensaje 2 veces. No respondí de inmediato. Dejé pasar 5 minutos, 10. Luego escribí. No he hablado con nadie, seguro es un trámite. Enviar. Bloquear el teléfono. No por miedo, sino por estrategia. Cada palabra mía, desde ahora, debía ser medida. Al llegar a casa, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una copia de un documento bancario con anotaciones a mano. Reconocí la letra de Verónica. Indicaciones, fechas, montos. Me senté en la mesa con el papel extendido frente a mí. Era un mapa de movimientos que yo no había autorizado. Tomé una foto, guardé el original en la carpeta y llamé a Adriana. «Tenemos avance», le dije. «Y prueba». «Perfecto», respondió. «No se mueva de la línea que trazamos». Colgué y me permití por primera vez cerrar los ojos un instante. No lloré. Sentí algo mejor confirmación. Esa noche Javier me llamó. Contesté. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. «Verónica dice que hay problemas con el banco». «Hay verificaciones», respondí. «Nada más». «¿Hiciste algo?» Pensé en mentir. Elegí la verdad medida. «Estoy cuidando lo mío», dije. «Y lo tuyo». Hubo silencio al otro lado. «Hablamos cuando vuelva», dijo al fin. «Aquí estaré», respondí. Colgué con el corazón pesado pero firme. Mi hijo tendría que enfrentar esto, pero no de la mano de una mentira, sino de la realidad. Antes de dormir, añadí una línea más a la libreta. La memoria es el límite de la copia. Sonreí apenas. El siguiente encuentro sería definitivo, y yo estaba lista. El día de la revisión conjunta amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido acompañar la gravedad del momento. Me levanté temprano, no por nervios, sino por costumbre. Preparé café, desayuné sin prisa y me vestí con la misma sencillez de los últimos días. No iba a impresionar a nadie, iba a confirmar lo que ya sabía. Llegué al banco a la hora exacta. En la sala de reuniones estaban la doctora Camila Torres, el gerente, el licenciado Herrera, y sentados frente a mí, Verónica y el hombre que pretendía ser mi hijo. Al verlo de cerca, sentí un golpe seco en el pecho. El parecido seguía siendo inquietante, pero ahora había algo más evidente en la tensión. Tenía los hombros rígidos, la mirada alerta como alguien que espera equivocarse. Verónica me saludó con un beso en la mejilla que esquivé con educación. No por desprecio, sino porque ya no compartíamos esa confianza. Se sentó, cruzó las manos y respiró hondo. «Gracias por venir, señora Salgado», dijo la doctora Camila. «Vamos a proceder con una verificación final». El hombre asintió seguro de sí. Yo mantuve las manos quietas sobre la mesa. Nadie habló durante unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. El silencio no era incómodo. Era necesario. «Empezaremos con preguntas de contexto», continuó la abogada. «No hay respuestas correctas o incorrectas, solo coherentes o incoherentes». Miró primero al hombre.
¿Puede decirnos cómo le decía a su madre cuando era niño? El hombre sonrió con una seguridad ensayada. Me decía Javi. Cerré los ojos un segundo. Nunca lo llamé así. Abrí los ojos y miré a la doctora Camila, que anotaba sin levantar la vista. Señora Salgado, dijo, ¿es correcto? No respondí. Yo le decía mi niño o Javiercito, nunca Javi. Verónica carraspeó. El hombre se removió en la silla. Continuemos, dijo la abogada con calma. ¿Recuerda el nombre del perro que tuvieron cuando usted tenía 7 años? Toby respondió él rápido. Incorrecto, dije. Se llamaba Rulo y dormía bajo la mesa del comedor. El gerente levantó la vista. El licenciado Herrera dejó de escribir. La atmósfera cambió. La copia empezaba a resquebrajarse. Una más, dijo la doctora Camila. ¿Dónde se lastimó la rodilla izquierda? El hombre dudó. Miró a Verónica. Fue apenas un parpadeo, pero suficiente. Jugando fútbol, dijo. En la escuela. Fue en el parque, respondí. Se cayó persiguiendo una pelota roja. Lloró toda la tarde. Verónica intervino con un tono que pretendía ser firme. Esto es ridículo, dijo. Son recuerdos. La gente se equivoca. La gente sí, respondió la abogada. Las identidades no. El hombre se llevó la mano a la frente. Verónica apretó los labios. El gerente pidió un receso breve. Nadie se levantó. No hacía falta. El aire ya estaba cargado de evidencias. Necesitamos aclarar el propósito del trámite, dijo el gerente. Señora Ríos, ¿qué buscaban autorizar? Verónica respiró hondo. Solo queríamos facilitar las cosas, dijo. La señora Salgado se confunde. Javier está fuera. Yo me encargo. ¿Encargarse? ¿De qué? Pregunté. ¿De mi nombre? El hombre se levantó de golpe. Basta, dijo. Esto no fue idea mía. El silencio cayó como un golpe seco. Ahí estaba, la frase que no se ensaya. Queda registrado, dijo la doctora Camila, sin alzar la voz. Verónica lo miró con furia. Cállate, susurró. No respondió él. Ya es tarde. Me mantuve sentada. No sentí triunfo. Sentí cierre. La abogada explicó los pasos: suspensión inmediata de operaciones, resguardo de grabaciones, inicio de investigación por suplantación de identidad. Cada palabra era un ladrillo más en una pared que ya no podrían atravesar. Señora Salgado, dijo el gerente, ¿desea agregar algo? Pensé en Javier, en su voz del día anterior, en la confusión que vendría. Y respondí, solo una cosa. Mi hijo no es un trámite y mi nombre no es un permiso. Asintieron. La reunión terminó sin gritos, sin escenas. Verónica salió primero con el rostro tenso. El hombre la siguió derrotado. Yo me quedé un momento más, firmé lo necesario y me levanté. Al salir a la calle, el aire frío me despejó. Me senté en una banca y respiré. No había ganado, había protegido, que no es lo mismo, pero se siente mejor. El teléfono vibró. Era Javier, contesté. Mamá dijo, estoy volviendo. Te espero, respondí. Colgué con una serenidad nueva. La verdad, no había terminado de hablar, pero ya había dicho lo suficiente, y mientras caminaba de regreso a casa, supe que el último paso no sería el más ruidoso. Sería el más honesto. Javier llegó 2 días después con la cara cansada y la maleta todavía oliendo a hotel. Tocó la puerta como si no supiera si tenía derecho a entrar. Yo le abrí sin prisa. No corría a abrazarlo como antes. No porque no lo amara, sino porque ya no iba a tapar la realidad con cariño. «¿Mamá?», dijo apenas, y su voz se rompió en la mitad. Lo dejé pasar. Cerré la puerta. Nos quedamos de pie en la sala, uno frente al otro, como 2 personas que se conocen de toda la vida, y aún así están a punto de descubrirse de nuevo.
Javier evitaba mis ojos. Miraba el piso, la mesa, las fotos. Cuando vio la de su boda con Verónica, tragó saliva. ¿Qué hiciste?, preguntó al fin. Verónica dice que la humillaste, que fuiste al banco a inventar cosas. No respondí de inmediato. Caminé a la cocina, serví 2 tazas de café y volví. Le ofrecí una. La tomó con las manos temblorosas. Ese temblor no era de rabia, era de miedo. El miedo de alguien que sabe que su mundo está por romperse. No inventé nada, dije. Vi. Javier levantó la vista. ¿Viste qué? Me senté frente a él, con la taza entre las manos igual que había hecho aquella mañana, en que todo empezó. Y le conté, sin adornos, sin dramatismo. La llamada del banco, el hombre idéntico a él. Verónica sentada con tranquilidad, el intento de trámite. Las preguntas, los errores, la frase que lo delató. Esto no fue idea mía. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi hijo iba cambiando. Primero incredulidad, luego confusión. Después, algo más duro, vergüenza. No por mí, por él mismo. Por haber confiado, por haber entregado, por haber dejado que alguien se moviera con su nombre como si fuera una llave. Eso no puede ser, murmuró. Eso dije yo, respondí, hasta que lo vi con mis propios ojos. Javier se levantó, caminó de un lado a otro y se pasó las manos por el cabello. Era el mismo gesto que hacía cuando tenía 15 años y no sabía cómo admitir que había cometido un error. Me dolió verlo así, pero no lo detuve. Él necesitaba sentir el golpe completo para despertar. Y Verónica preguntó, ¿dónde está? No lo sé, dije, y no es mi tarea buscarla. Esa frase lo frenó. Me miró como si yo hubiera dicho algo nuevo, algo que nunca me permití decir antes. Y era verdad, durante años. Mi papel había sido resolver, calmar, acomodar. Hoy no. Mamá, susurró. Yo no sabía. Lo observé. Quise creerle. Y en el fondo le creí. Pero también entendí algo que dolía distinto no saber, también puede ser una forma de abandono. No por maldad, sino por comodidad. Yo tampoco sabía muchas cosas, le dije. Porque no pregunté, porque firmé sin leer, porque pensé que confiar era amar. Y mira. Se quedó en silencio. En ese silencio, ambos vimos la misma verdad. Nuestra familia había sido vulnerable no solo por el engaño, sino por los huecos que dejamos sin revisar. Esa tarde fuimos juntos al banco, no para pelear, sino para cerrar puertas. La doctora Camila nos recibió con profesionalismo. Le explicó a Javier los pasos cuentas congeladas, temporalmente investigación, por suplantación, resguardo de grabaciones. Javier escuchó con el rostro pálido. Hay algo que debe entender, dijo ella. Su nombre fue utilizado. Eso lo convierte también en víctima, pero necesita colaborar. Mi hijo asintió casi sin voz. Al salir, caminamos en silencio. En el coche, Javier rompió a llorar. Lloró como un hombre adulto que no sabe en qué momento dejó de proteger lo importante. Puso la frente contra el volante y dijo con un hilo de voz. Como no me di cuenta, me acerqué y le puse la mano en el hombro. No para consolarlo como madre que minimiza, sino como madre que sostiene mientras el hijo ve la verdad. Porque confiabas, dije. Pero ahora vas a aprender a leer. Javier levantó la cabeza. Y tú preguntó, ¿qué vas a hacer? Sonreí apenas, no con malicia, con decisión. Voy a ocupar mi lugar, respondí. Ya no voy a ser un respaldo silencioso. Voy a ser dueña de mi nombre. En los días siguientes, mi vida se llenó de trámites. Cambiar accesos, actualizar firmas, activar alertas.
No era emocionante, pero era reparador. Cada documento que leía completo era una victoria pequeña. Cada pregunta que hacía, sin vergüenza, era un pedazo de mi voz que regresaba. Verónica intentó llamarme 2 veces. No contesté. Luego envió un mensaje: «Suegrita, yo puedo explicar». Lo leí sin sentir nada. No odio, no rencor, solo distancia. No porque yo fuera fría, sino porque ya no era manipulable. Una tarde, Lupita vino con pan dulce y se sentó conmigo en la sala. Y preguntó sin rodeos: «¿Qué vas a hacer ahora?». Miré mis manos, las mismas manos que durante años firmaron sin leer, las mismas manos que ahora sostenían mi carpeta organizada, mis pruebas, mis decisiones. «Voy a vivir», dije, «pero despierta». Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me paré frente al espejo del pasillo. Me vi con calma. Las arrugas seguían ahí. La edad seguía ahí. Pero en mis ojos había algo que antes no: autoridad tranquila. Nadie puede copiar eso. Nadie puede suplantar una vida cuando la dueña decide habitarla. Y si estás escuchando esta historia y sentiste un nudo en el pecho, quiero decirte algo con todo el corazón: no estás exagerando. Cuando algo no cuadra, cuando te piden que firmes sin leer, cuando te hacen sentir que estorbas en tu propia casa, tu intuición no es drama, es protección. Escúchala. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías tú si el banco te llamara diciendo que alguien usa el nombre de tu hijo? ¿Confrontarías de inmediato o esperarías para reunir pruebas? Déjamelo en los comentarios y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leerte porque estas historias no solo son entretenimiento, también nos recuerdan que no estamos solos. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Aquí compartimos relatos todos los días con giros emociones y sobre todo con esa verdad que a veces duele, pero siempre despierta. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Nunca pensé que una puerta pudiera dar tanto miedo. No porque estuviera cerrada, sino porque llevaba años cerrándome la vida. Desde que mi hijo se casó, mi nuera me prohibió entrar a su casa. Decía que era por tranquilidad, por espacio, por el bien de todos. Aquel día, cuando supe que no había nadie, tomé una decisión que nunca había tomado antes. Entré en silencio. Giré la llave con manos temblorosas. Y en el instante en que crucé el umbral, entendí por qué nunca quisieron que yo viera lo que había dentro. Me llamo Teresa Morales, tengo 62 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que obedecer era una forma de amar. Así me educaron. Así crié a mi hijo. Aprendí que una madre no debe meterse, que una suegra debe saber hacerse a un lado, que los matrimonios jóvenes necesitan espacio y que hacer preguntas incómodas solo trae problemas. Por eso cuando Julián, mi único hijo, se casó con Mariana, yo hice exactamente lo que se esperaba de mí. Sonreí, abracé, felicité y me aparté. Al principio todo parecía normal. Mariana era correcta, educada, siempre muy segura de sí misma. Tenía una forma de hablar suave, pero una mirada firme que no dejaba lugar a dudas. Pensé que era carácter, nada más. Las primeras semanas después de la boda, yo iba a visitarlos de vez en cuando. Llevaba comida, dejaba frutas, me quedaba poco tiempo. Hasta que un día, casi sin darse cuenta, Mariana dijo: «Teresa, mejor avísanos antes de venir». Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un consejo. Yo asentí. Luego vino: «Hoy no es buen día, estamos ocupados. Después, sí». Y finalmente, la frase que marcó todo: «Es mejor que ya no vengas a la casa». No lo dijo Julián.
Eso fue lo que más dolió. Él estaba ahí de pie, mirando el piso. Yo sentí vergüenza, no enojo, vergüenza. Recuerdo perfectamente esa tarde. Estábamos en la puerta. Yo llevaba un recipiente con caldo, el mismo que le hacía cuando era niño y se enfermaba. Mariana no se hizo a un lado para dejarme pasar. Se quedó sosteniendo la puerta con el cuerpo como si yo fuera una intrusa. No es nada personal, dijo. Solo queremos estar tranquilos. ¿Tranquilos? Me fui sin discutir. Caminé despacio hasta la esquina. No volteé. Desde ese día, Julián empezó a cambiar. Llamaba menos, contestaba rápido, siempre decía que estaba cansado. ¿Estás bien, hijo?, le preguntaba. Sí, mamá. Todo bien. Pero su voz ya no sonaba igual. Había silencios, pausas largas, respuestas cortas. Una vez noté un moretón pequeño en su muñeca. Otra vez cortó una llamada en cuanto entré a la habitación. Y una tarde, cuando sonó su teléfono, lo vi sobresaltarse como si hubiera hecho algo mal. Es trabajo, dijo demasiado rápido. Yo quise creerle, porque creerle era más fácil que imaginar otra cosa. El golpe llegó semanas después, en una tarde tranquila, mientras estaba sentada en mi sala rezando el rosario. Mi celular vibró. Un mensaje de Mariana. O eso creí. El mensaje no era para mí. Decía solamente: ya firmó. Falta el aval. Nada más. Me quedé mirando la pantalla largo rato. No entendía bien lo que significaba, pero sentí algo muy claro. Ese mensaje no era normal. Intenté llamarla. No contestó. Llamé a Julián. No respondió. Esa noche casi no dormí. Daba vueltas en la cama pensando en esa frase, repitiéndola una y otra vez en mi cabeza. Al día siguiente, una vecina me comentó sin importancia: oiga, supo Mariana y su mamá salieron temprano. No vuelven hasta la noche. Y entonces recordé algo. Años atrás, cuando Julián todavía confiaba en mí, me había dado una llave. Por si algún día pasa algo, mamá. La guardé en una cajita, junto a botones viejos y estampitas. Nunca pensé usarla. Hasta ese día. Tomé mi bolso, metí mi rosario, mi celular y salí sin decirle a nadie. El camino hasta su casa se me hizo eterno. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando llegué a la calle, estaba silenciosa. No había coches, no había voces. Me quedé frente a la puerta varios segundos. Pensé en darme la vuelta. Pensé en obedecer como siempre. Pero algo dentro de mí, algo cansado de callar, me empujó a seguir. Introduje la llave. Giró. Entré, y lo primero que sentí no fue alivio. Fue una ausencia. No olía a comida, no olía a casa, olía a limpieza excesiva. Avancé un paso más. Y supe, sin necesidad de ver nada más, que esa casa ya no era un hogar. Era un lugar donde se escondía algo. Algo que nunca quisieron que yo descubriera. Me quedé unos segundos quieta, con la puerta cerrada a mi espalda, tratando de escuchar si alguien regresaba. Nada. Solo el zumbido lejano del tráfico y un silencio espeso dentro de la casa. Respiré hondo y di unos pasos más. La sala estaba perfectamente ordenada. No ordenada como una casa limpia, sino ordenada como un lugar que no se vive. Los sillones alineados con una precisión incómoda. La mesa de centro sin una sola marca. Ni un vaso, ni una revista doblada a medias, ni un control fuera de lugar. Todo parecía nuevo, frío. Pensé en Julián de niño, en cómo dejaba juguetes tirados, en cómo siempre había algo fuera de lugar cuando él vivía en un espacio. Aquí no. Caminé despacio, cuidando mis pasos como si la casa pudiera oírme. El olor era lo que más me inquietaba. No había rastro de comida, nada de café, nada de pan, nada de hogar.
Solo un aroma fuerte químico a limpiador y desinfectante, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro humano. Me acerqué al comedor. La mesa estaba puesta, pero con platos decorativos, copas que nunca habían sido usadas. Me pregunté cuándo había sido la última vez que Julián se había sentado ahí a comer tranquilo. Sobre un mueble bajo vi varios sobres acomodados en fila. Algunos estaban abiertos, otros no. Reconocí logotipos de bancos, una notaría, una financiera. Uno tenía una franja roja. Urgente. Mi mano se detuvo en el aire. No lo tomé. Aún no. Seguí avanzando hacia la cocina. Todo brillaba, demasiado. El refrigerador estaba limpio por fuera, sin fotos, sin imanes, sin dibujos. Solo una hoja blanca sostenida con un imán plateado. Me acerqué. Decía con letra clara: cita, notaría, banco. Jueves. 10:16 p.m. Miré el reloj. Eran casi las 11. Sentí un vacío en el estómago. Abrí un cajón de la cocina, cubiertos perfectamente alineados. Otro cajón, servilletas nuevas sin usar. En el tercero encontré algunos papeles doblados, recibos, transferencias mensuales, siempre al mismo nombre, Ríos Asociados. El apellido de la familia de Mariana. Las cantidades no eran pequeñas. Guardé los recibos como estaban intentando no alterar nada. Empecé a sentirme observada. Levanté la vista buscando algo que no sabía bien qué era. Entonces lo vi. Una pequeña cámara casi invisible en la esquina del techo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dios mío, susurré. ¿Por qué una casa necesitaba cámaras así? Di un paso atrás. Pensé en salir de inmediato, decirme que no había visto nada, que no era asunto mío. Pero ya estaba ahí. Seguí por el pasillo. Las fotos en la pared llamaron mi atención. Mariana y Julián sonrientes. Mariana con su madre. Reuniones familiares, pero siempre de su familia. Busqué alguna mía. No había ninguna. Ni una foto de Julián de niño, ni una de su padre. Era como si su pasado hubiera sido borrado. Sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. Llegué a una puerta al final del pasillo. El estudio. Estaba cerrada con llave. Eso me detuvo. Ese cuarto nunca se cerraba, jamás. Apoyé la mano en la perilla. No cedió. Mi primer impulso fue retroceder. No tienes derecho, pensé. No es tu casa. Pero otra voz más firme respondió dentro de mí. Es tu hijo. Miré alrededor buscando una solución. Recordé vagamente que Julián solía guardar llaves extras en lugares poco evidentes, no por juego, sino por costumbre. Fui a la cocina otra vez. Revisé cajones, nada. Abrí el mueble donde guardaban especias. Nada. Mis manos empezaban a sudar. Fui al estante superior y bajé una caja vieja de metal de esas, donde antes se guardaba café. Al abrirla, encontré monedas antiguas, tornillos sueltos y al fondo una llave pequeña. Mi corazón se aceleró. Regresé al pasillo. Introduje la llave en la cerradura. No entró a la primera. Probé otra vez. Encajó. La puerta se abrió lentamente. El estudio estaba en penumbra, las cortinas cerradas, el aire pesado. Había un escritorio grande oscuro con papeles ordenados en pequeñas pilas. No toqué nada al principio. Encendí la lámpara del escritorio. Abrí el primer cajón. Plumas, libretas, nada. El segundo cajón tenía documentos viejos, nada que entendiera del todo. El tercer cajón estaba cerrado. Tragué saliva. Busqué la llave correcta. La probé con cuidado. Abrió. Dentro había una carpeta gruesa, sin título, sin color llamativo. La tomé. Pesaba más de lo que esperaba. Antes de abrirla,
escuché un ruido afuera. Un coche deteniéndose. Me quedé congelada. Apagué la lámpara. Escuché voces lejanas, risas. El coche volvió a arrancar. Esperé unos segundos más con el corazón golpeándome el pecho. Cuando todo volvió a quedar en silencio, me senté lentamente frente al escritorio. Abrí la carpeta y supe, al ver la primera hoja, que lo que tenía frente a mí no era solo un problema familiar. Era algo mucho más grave. Me quedé mirando esa primera hoja durante varios segundos sin entender del todo lo que estaba viendo, pero con la certeza absoluta de que nada de esto era normal. Las palabras eran frías técnicas llenas de números y términos legales que nunca pensé ver ligados al nombre de mi hijo. Pagaré, garantía, hipoteca. Leí despacio, moviendo los labios en silencio como cuando una aprende algo nuevo a fuerza de repetición. La casa. Esa misma casa en la que yo estaba sentada. Estaba comprometida como respaldo de una deuda enorme. Las cifras me marearon, no porque entendiera cada detalle, sino porque sabía con total claridad que Julián jamás habría aceptado algo así por su cuenta. Pasé la página con cuidado. Y entonces lo vi. Mi nombre, Teresa Morales. Debajo una firma. Mi firma. O algo que pretendía serlo. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Me llevé una mano al pecho y cerré los ojos un instante, obligándome a no entrar en pánico. «No», murmuré. «Esto no». Tomé el documento con ambas manos y lo acerqué a la luz. Conocía mi firma. La había escrito miles de veces a lo largo de mi vida. Esa no era mía. Se parecía así, pero era torpe, rígida, como dibujada por alguien que había practicado frente a un espejo. Tragué saliva. Alguien había escrito mi nombre para ponerme como aval de una deuda que yo desconocía por completo. Sentí rabia, pero más que eso sentí miedo. Pasé las hojas una a una sin prisa, intentando no tocar demasiado. Había copias de documentos, mi identificación oficial, mi CURP. ¿Cómo habían conseguido eso? La respuesta llegó sola, dolorosa. Recordé aquella vez que Mariana me pidió una copia por si acaso, cuando Julián estuvo enfermo, y ella dijo que necesitaban hacer un trámite médico. Yo no dudé. Nunca dudé. Seguía pasando páginas cuando encontré algo más. Un documento con letras grandes, poder notarial. El nombre de Julián, su firma. La fecha. Ese día, Julián había estado mal, recostado, callado. Yo había pensado que solo estaba cansado. Ahora entendía que quizás no había tenido opción. Me apoyé en el respaldo de la silla. El estudio parecía encogerse a mi alrededor. Miré el escritorio con otros ojos. En una esquina, casi escondido detrás de una pila de papeles, había un frasco de pastillas. No era medicina común. Leí la etiqueta con dificultad. Ansiolítico, dosis alta. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué te hicieron, hijo?, susurré. Seguí revisando, pero con más cuidado ahora, como quien sabe que cualquier cosa puede romperse. Encontré una hoja doblada a la mitad con letra femenina. Reconocí de inmediato la escritura de Mariana. Decía: si Teresa pregunta, decir que es por el bien del bebé. ¿El bebé? Hasta ese momento había evitado pensar demasiado en eso. Mariana había tenido un hijo hacía poco más de un año. Un niño al que yo apenas veía siempre de lejos, siempre vigilada. Había algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Algo que me incomodaba desde el principio. Ese niño no se parecía a Julián. Sacudí la cabeza intentando apartar la idea. No pienses cosas que no sabes, me dije. No ahora. Pero el siguiente documento me obligó a hacerlo. Era una copia simple de un acta de nacimiento. Leí rápido al principio
hasta que mis ojos se detuvieron en una línea específica. Nombre del padre. No era el de mi hijo. Volví a leerlo. Y otra vez. No me estaba equivocando. Sentí un vacío profundo, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Debajo del acta había otro papel. Un reconocimiento firmado. La firma de Julián. Fechado semanas después del nacimiento. Comprendí de golpe cómo habían hecho todo. Cómo lo habían presionado. Cómo habían usado al niño como ancla. Me levanté de la silla mareada. Necesitaba aire. Me acerqué a la ventana y corrí apenas la cortina. La calle seguía tranquila. Nadie parecía observar. Volví al escritorio. Algo pequeño oscuro llamó mi atención. Un objeto rectangular sin marca, sin etiqueta. Un USB. Lo tomé con cuidado. No decía nada, no tenía nombre, no tenía pistas. No sabía qué contenía, pero algo me dijo que no estaba ahí por casualidad. Lo guardé en el bolsillo interno de mi bolso. No debía quedarme más tiempo. Antes de cerrar la carpeta, saqué el celular y tomé fotos solo de algunas páginas. Mi nombre, la firma falsa, una cifra grande que me heló la sangre. Nada más. No era detective. No sabía qué buscar exactamente. Pero sabía que eso no estaba bien. Guardé todo exactamente como lo encontré. Cerré el cajón. Apagué la lámpara. Salí del estudio con cuidado y avancé hacia la puerta trasera. Fue entonces cuando escuché una voz. ¿Disculpe? Me giré sobresaltada. Una mujer mayor estaba parada en la banqueta de enfrente mirándome con atención. ¿Usted quién es?, preguntó con desconfianza. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Sabía que la siguiente frase que dijera podía cambiarlo todo. Me quedé inmóvil, con la mano aún apoyada en la puerta trasera, sintiendo cómo el corazón me golpeaba por dentro sin ritmo. La mujer seguía ahí, observándome con atención, como quien intenta entender algo que no encaja. Tenía el cabello gris recogido en un chongo sencillo y llevaba un mandil floreado. En una mano sostenía una bolsa de pan de esas de papel que dejan escapar el aroma tibio del horno. Disculpe, repitió, pero ¿usted vive aquí? Mi primer impulso fue mentir, decir cualquier cosa para salir de ahí rápido. Pero estaba cansada. Cansada de esconderme, de sentir vergüenza por algo que yo no había hecho. Soy la mamá de Julián, dije al fin. Me llamo Teresa Morales. La mujer abrió los ojos con sorpresa. La mamá repitió, bajando un poco la voz. ¿De verdad? Asentí. Ella miró la casa, luego a mí, y suspiró hondo. Entonces usted sí existe, murmuró. ¿Cómo dice? Se acercó un poco más mirando alrededor antes de hablar. Eso es lo que nos dijeron. Que Julián no tenía mamá. Que usted estaba lejos. Enferma. Que no podía venir. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quién dijo eso? La señora Elvira respondió sin dudar. ¿Y su hija Mariana? Me apoyé en el marco de la puerta para no perder el equilibrio. Yo soy Lupita, continuó. Vivo aquí enfrente desde hace muchos años. Vi crecer a Julián. Era un muchacho bueno. Era. La palabra cayó entre nosotras con peso. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo después de un silencio. ¿Usted sabe lo que pasa ahí adentro? No respondí de inmediato. Creo que no del todo, admití. Pero sé que no está bien. Doña Lupita apretó los labios. Aquí se oyen cosas. Gritos en la noche, discusiones. Después pusieron cámaras. Y luego nadie entraba. Tragué saliva. ¿Y el niño? Ella dudó. No se parece a Julián, dijo finalmente. Y no soy la única que lo ha notado. El peso de la verdad empezó a asentarse en mi pecho lento, doloroso. No puedo quedarme aquí, dije. Si me ven salir, van a decir que hice algo.
Lo sé, respondió. Por eso venga conmigo. Dudé apenas un segundo. No quiero meterla en problemas. Los problemas ya están aquí, contestó con firmeza. Y alguien tiene que hablar. Cruzamos la calle juntas. Desde la ventana de la casa de mi hijo sentí, aunque no vi nada, una presencia pesada, como si las paredes guardaran secretos que no querían salir. La casa de doña Lupita era pequeña pero cálida. Olía a café de olla con canela y pan recién comprado. Me senté a la mesa y por primera vez desde que había entrado a la casa de Julián, mis manos dejaron de temblar. Cuénteme todo, dijo doña Lupita mientras servía el café. Con calma. Y lo hice. Le hablé de los documentos, de mi nombre como aval, de la firma falsa, del acta de nacimiento. Cuando saqué el USB, lo puse sobre la mesa sin decir nada. ¿Qué es eso?, preguntó. No lo sé, respondí, pero no debería estar ahí. Doña Lupita trajo una laptop vieja y la encendió despacio. Vamos a ver. Conectamos el USB. Tardó unos segundos en cargar. Había solo un archivo de audio. Nada más. Lo abrimos. Al principio, solo se oían ruidos como de una cocina, platos moviéndose. Luego voces. Reconocí de inmediato la de Mariana. La otra. Era la de su madre. Tiene que firmar, decía doña Elvira. No lo pienses tanto. El niño es la clave. Y si su mamá se entera, respondía Mariana. No se van a enterar. Y si se mete la acusas. Para eso están los papeles. Sentí que el estómago se me cerraba. No escuchamos todo. El audio se cortaba. Había partes incompletas. Pero era suficiente. Doña Lupita cerró la laptop lentamente. Esto es muy serio, Teresa. Lo sé, respondí, y no puedo hacerlo sola. Saqué el rosario de mi bolso y lo apreté entre los dedos. Necesito un abogado, dije. Uno que no tenga nada que ver con ellos. Pensé en Tomás Aguilar, un hombre honesto que había ayudado a una vecina años atrás con un problema de herencia. No era famoso, no era poderoso, pero era recto. Marqué su número. Tomás, dije cuando contestó. Soy Teresa Morales. Necesito ayuda. No hoy. La necesito bien. Acordamos vernos en 2 días. Mientras tanto me dijo doña Lupita, quédese aquí. No vuelva a su casa ni a la de Julián. Todavía creen que usted no sabe nada. Esa noche dormí poco. Me levanté varias veces a rezar. No pedí fuerza, pedí claridad. A la mañana siguiente mi celular vibró. Era un mensaje de Julián. Mamá, ¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. Leí el mensaje varias veces. Sabía que ese encuentro no iba a ser fácil. Sabía que podía perderlo o recuperarlo. Respiré hondo. Le respondí, sí, hijo, donde tú digas. Y supe que a partir de ese momento ya no habría vuelta atrás. Nos vimos esa misma tarde en un café pequeño, escondido entre una papelería y una ferretería. No era un lugar elegante, pero siempre estaba lleno de gente común. Señores leyendo el periódico, mujeres conversando en voz baja, el ruido constante de tazas chocando. Elegí ese sitio precisamente por eso, porque ahí nadie escucha, porque ahí uno puede llorar sin llamar la atención. Llegué primero. Pedí un café de olla con canela, como me gustaba desde joven. No lo toqué. Cuando Julián entró, lo reconocí antes de que me viera. Caminaba despacio con los hombros caídos. Tenía el rostro más delgado, la mirada cansada. Parecía un hombre que había envejecido en silencio. Cuando me vio, se detuvo un segundo. «Hola, mamá», dijo al fin, sentándose frente a mí. «Hola, hijo». Hubo un silencio largo, pesado. «Perdón por no venir antes», murmuró. «Todo ha sido complicado», asentí. «No vine a reclamarte nada», le dije. «Solo quiero entender». Julián apretó las manos sobre la mesa. «Mamá,
Empezó, pero se detuvo. No sé por dónde empezar. Empieza por lo que más te pesa, respondí con suavidad. Respiró hondo. Ya firmé, dijo al fin casi sin voz. Sentí el golpe, pero no me moví. ¿Qué firmaste? Papeles del banco, de la casa. Mariana dijo que era la única salida. ¿Y el aval? Pregunté despacio. Levantó la mirada sorprendido. ¿Cómo sabes eso? No respondí de inmediato. Saqué el celular y lo dejé sobre la mesa. Porque entré a tu casa, dije. No para robar, para entender. Julián abrió los ojos. ¿Qué mamá? Eso es peligroso. Lo sé, respondí, pero ya estaba en peligro sin saberlo. Le mostré las fotos, mi nombre, la firma falsa, la cifra de la deuda. Cada imagen lo hacía encogerse un poco más. Yo no sabía lo del aval, dijo con voz quebrada. Te lo juro. Lo sé, respondí. Esa firma no es mía. Cerró los ojos. Todo se me salió de las manos, susurró. Yo tenía dudas desde el principio. ¿Por qué no dijiste nada? Pregunté. Tardó en responder. Porque tenía miedo, admitió. Miedo de quedarme solo. Miedo de perder al niño. Miedo de que todos pensaran que abandoné a una familia. Bajó la voz. Aunque no sea mi hijo, yo ya lo quería. Sentí que el corazón se me partía. El amor no te obliga a destruirte, le dije, ni a destruir a otros. Julián tragó saliva. Mariana y su mamá decían que tú no lo entenderías, que te meterías, que arruinarías todo. ¿Y tú lo creíste? Asintió avergonzado. A veces dudé, muchas veces, pero cada vez que intentaba hablar me decían que era débil, que sin ellas no podía. Guardó silencio. Mamá, ¿qué hago ahora si lo pierdo todo? Preguntó. ¿La casa? ¿El dinero? ¿Mi reputación? Lo miré fijamente. Peor sería perderte a ti, respondí. Las cosas se pueden recuperar. A un hijo no. Metí la mano en mi bolso y saqué el USB. Escucha esto, le dije. No es perfecto, no prueba todo, pero explica mucho. Julián escuchó el audio con atención. No lloró, no habló. Cuando terminó, se quedó mirando la mesa. Eso no es una familia, dijo al fin. Es una trampa. Asentí. Por eso hablé con un abogado, le expliqué. Se llama Tomás Aguilar. No va a resolver esto rápido, ni fácil, pero es honesto. ¿Y qué sigue? Preguntó. Ellos tienen una cita mañana en la notaría, respondí, para cerrar lo que empezaron. Ahí es donde tenemos que estar. Julián se tensó. Mariana va a gritar, su mamá también. No importa, dije, no vamos a pelear, vamos a escuchar y a decir la verdad cuando toque. Julián dudó. Tengo miedo, mamá. Le tomé la mano. Yo también, respondí, pero no voy a soltarte. Pagamos y salimos del café. Antes de separarnos, Julián me miró con los ojos húmedos. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Esa noche, mientras rezaba con el rosario entre los dedos, entendí algo. No estaba salvando una casa, estaba intentando salvar a mi hijo. Y al día siguiente, todo iba a ponerse a prueba. La notaría estaba en el centro, en un edificio antiguo, de paredes gruesas y pasillos largos que olían a papel viejo y café recalentado. Llegamos unos minutos antes de la hora. No queríamos encontrarnos con Mariana y doña Elvira en la entrada. Julián estaba pálido. Caminaba en silencio a mi lado, apretando y soltando las manos como si no supiera qué hacer con ellas. Si no puedes, le dije en voz baja, me lo dices. No estás obligado. No respondió. Tengo que estar aquí. Nos sentamos en una banca de madera frente a la oficina del notario. El reloj marcaba las 10:05. Fue entonces cuando vi a Tomás Aguilar. No entró con prisa. No levantó la voz. Solo se acercó, saludó con la cabeza
y se sentó a nuestro lado como si fuera un trámite más. Buenos días, Teresa, Julián dijo con calma. ¿Listos? Nadie está listo para esto, pensé, pero asentí. A las 10 en punto, Mariana apareció por el pasillo. Venía bien arreglada con un vestido claro y una carpeta bajo el brazo. Doña Elvira caminaba detrás de ella, erguida, segura de sí misma. Cuando nos vieron, se detuvieron en seco. ¿Qué haces tú aquí?, preguntó Mariana mirando a Julián. Vine a escuchar, respondió él sin mirarla directamente. Esto no te incumbe, Teresa, dijo doña Elvira. Es un asunto legal. Tomás se levantó entonces. Justamente por eso estoy aquí, dijo. Soy el abogado del señor Julián Morales y de la señora Teresa Morales. El notario, un hombre mayor de lentes gruesos, levantó la vista con interés. ¿Hay algún problema con los documentos?, preguntó. Sí, respondió Tomás. Antes de firmar, necesitamos aclarar algunas inconsistencias. Entramos todos a la oficina. El aire era pesado. El ventilador hacía un ruido constante que me ponía nerviosa. Mariana sonreía, pero sus manos temblaban. Esto es una pérdida de tiempo, dijo. Todo está en orden. Tomás sacó una carpeta. Empecemos por el aval, dijo. Aquí aparece la firma de la señora Teresa Morales. El notario me miró. ¿Es su firma, señora? No respondí. Nunca firmé nada de esto. Mariana soltó una risa nerviosa. Claro que sí. Usted misma nos dio sus papeles. Dar una copia no es autorizar una firma, respondió Tomás con calma. Julián respiraba con dificultad. Lo vi llevarse una mano al pecho. Empezó. Yo firmé bajo presión. Todos se giraron hacia él. ¿Qué estás diciendo?, susurró Mariana. La verdad, respondió con la voz temblorosa. Me dijeron que si no firmaba todo, se venía abajo. Que era por el niño. Doña Elvira golpeó la mesa. Basta de dramatismos. No, dijo Julián, ahora con lágrimas en los ojos. Basta de mentiras. Tomás intervino de nuevo. Además, continuó, hay irregularidades en el acta de nacimiento del menor y en el reconocimiento posterior. Mariana palideció. Eso no tiene nada que ver aquí. Tiene todo que ver, respondió Tomás, porque se utilizó al menor como medio de presión para obtener firmas y avales. El notario se acomodó los lentes. Esto no puede firmarse hoy, dijo finalmente. Necesito revisar todo con más detalle. El silencio fue absoluto. Mariana cerró la carpeta de golpe. Julián, vámonos, ordenó. Él no se movió. No, dijo casi en un susurro. Ya no. Doña Elvira lo miró con desprecio. Te vas a arrepentir. Tal vez, respondió él, pero no más que de seguir así. Salimos de la notaría sin firmar nada. En la calle, el ruido de la ciudad nos envolvió de golpe. Julián se apoyó en la pared, respirando agitadamente. Lo hice muy mal, mamá, dijo. Tardé demasiado. Le puse una mano en el hombro. Lo hiciste hoy, respondí, y eso cuenta. Los días siguientes fueron lentos. Reuniones con Tomás, papeleo, silencios largos. Mariana llamó varias veces, mensajes largos, después amenazas veladas. No contestamos. Un par de semanas después llegó la notificación del banco. El trámite quedaba suspendido mientras se investigaban las irregularidades. No era una victoria, pero era un respiro. Una tarde, Julián llegó a casa de doña Lupita con una bolsa de pan. Quería agradecerle, le dijo, por ayudarnos. Ella sonrió. A veces solo hay que decir la verdad a tiempo, mijo. Esa noche, mientras tomábamos café en silencio, entendí algo. La verdad no cae como un rayo. Avanza despacio, pero cuando empieza a moverse, ya nadie la puede detener. Y todavía faltaba lo más difícil. Las cosas no se resolvieron de inmediato, no como en las historias que terminan rápido
y sin heridas. Después de la notaría vinieron semanas largas llenas de silencios de papeles de noches en vela. Tomás Aguilar fue claro desde el principio: esto va para largo, no será fácil ni rápido, pero es el camino correcto. Julián se mudó temporalmente a un pequeño departamento cerca de su trabajo. No quiso volver a la casa. No puedo dormir ahí, me dijo, todo me pesa. Mariana intentó comunicarse al principio, mensajes largos, escritos de madrugada, algunos llenos de reproches, otros de súplicas. Después vinieron los silencios, y más tarde el enojo. Doña Elvira apareció una vez frente al departamento de Julián. No gritó, no insultó, solo dijo con voz fría: estás destruyendo a tu familia. Julián la miró con los ojos cansados. No respondió. Estoy dejando de mentirme. El proceso legal avanzó poco a poco. Revisión de documentos, peritajes de firmas, citas con el banco. Nada fue sencillo. Pero algo era distinto. Ya no estábamos solos ni callados. Un día, mientras esperábamos en la sala de Tomás, Julián rompió el silencio. Mamá, dijo, perdóname por haberte apartado. Lo miré. No me apartaste, respondí. Te perdiste. Y ahora estás volviendo. Sonrió apenas. Semanas después, el banco confirmó que el aval era inválido. La firma no correspondía a la mía. El trámite quedaba cancelado. No sentí alegría, sentí alivio. La casa sería vendida más adelante cuando todo se aclarara. No quise quedarme con nada, ni dinero ni propiedades. Lo único que quiero, le dije a Julián, es que tengas una vida tranquila. Un domingo decidimos salir a caminar. Terminamos en un pequeño local de comida, uno de esos que siguen igual con los años. Pedimos tamales y un plato de mole como cuando Julián era niño. Hace mucho que no comíamos juntos, así dijo. Hace mucho que no hablábamos con verdad, respondí. Mientras comíamos, lo vi relajarse por primera vez en meses, reír sin tensión, hablar sin miedo. Supe entonces que pasara lo que pasara después, habíamos hecho lo correcto. Hoy, mientras cuento esta historia, estoy sentada en la sala de mi casa con el rosario entre las manos. Pienso en todo lo que aprendí, que el silencio no siempre protege, que obedecer no siempre es amar, y que a veces cuando alguien te prohíbe entrar a un lugar no es para cuidarte, es para que no veas la verdad. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó a alguien, o si te hizo pensar en una decisión que estás evitando, quiero leerte. Déjame un comentario aquí abajo y dime desde dónde estás escuchando esta historia. Tenemos muchas historias profundas y poderosas para compartir contigo cada día, así que suscríbete para no perderte ninguna. Sigamos caminando juntas y juntos con dignidad y con valentía.